26 de diciembre del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña ya en estudios Fausto Ortiz, exministro de Finanzas de la Revolución Ciudadana. Las cifras del manejo económico para este nuevo año, los ingresos versus los gastos y su déficit. ¿Qué expectativa hay de reactivación económica? ¿Se mantendrá el modelo o la consulta popular puede marcar un punto de quiebre? Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática. El 2 de enero se cumple el plazo para declarar el abandono del cargo del vicepresidente de la República. Y aunque la Constitución no lo manda así, la Asamblea esperó una decisión de la justicia para declarar culpable a Jorge Glass y de ahí iniciar el trámite de juicio político. Va a quedar este caso como un ícono de no fiscalización de la Asamblea. Lo vamos a revisar. Hoy también en nuestros estudios estará Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social. Y su réplica, Abdalá Bucaram Puley, sobre los informes de la Contraloría cuando Espinel fue director regional del IES. Bueno, el dictamen de la Corte Constitucional que da paso al juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ya se encuentra en la Asamblea. Su presidente, José Serrano, citó para hoy al CAL para revisar este documento. El documento con el que la Corte Constitucional da luz verde al juicio político contra Jorge Glass está ya en la Asamblea. El presidente de la Función Legislativa, José Serrano, lo informó mediante su cuenta de Twitter. Además, anuncia que ha convocado al Consejo de Administración Legislativa para conocer el documento el mismo martes a las 17 horas. Según la ley, el informe de ese dictamen pasará a la Comisión de Fiscalización para que continúe el trámite. Sin embargo, los plazos ya no alcanzarían para una posible destitución a través del juicio político, pues Jorge Glass dejaría vacante su función al final del año, al cumplirse el lapso de 90 días para el abandono de cargo. He sumado todas las fechas y no encuentro por dónde el día 31 a la medianoche podamos evacuar ese juicio político. Esto piensan también en el lado morenista de Alianza País. Más aún, Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo del movimiento, recuerda que con el abandono de cargo, el presidente debe enviar una terna a la Asamblea para elegir a un nuevo segundo mandatario. En considerar que no está supeditado ese nombre a un análisis electoral. Eso permite que haya un hombre que a lo mejor no sea un buen candidato, pero que sí pueda aportar muchísimo al gobierno. Y señala que de todas formas el juicio político debe seguir en la Asamblea. Parecería que va a estar en indefensión, o sea, porque en su situación actual otra vez podemos caer en los supuestos, las opiniones y en función de eso hacer un juicio político. Nosotros como bancada valoraremos la situación y tomaremos una decisión al respecto. En cuanto la Comisión de Fiscalización se reúna, debe notificar al vicepresidente con el juicio. Tiene 5 días para defenderse de manera oral, escrita o a través de un delegado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenin, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día, listos ya para iniciar esta última semana del año. Las proyecciones originales del gobierno indicaban que la brecha entre ingresos y gastos para este 2017 sería de 4.620 millones de dólares. Ese rubro ya fue superado, se ubica en 4.694 millones. Y según voces como la del Observatorio de la Política Fiscal, el déficit cerraría en más de 6.100 millones. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, nos acompaña aquí en los estudios de Guayaquil Economista. Buenos días. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hubo una sobreestimación de ingresos? ¿No hubo mesura en el indicativo del gasto? ¿O estuvo escaso el financiamiento? Gracias, Lenín. Buenos días. Saludos cordiales a la audiencia. El tema acá es más por el lado de los ingresos, ¿no? El gobierno presentaba una estimación de 14.760 millones de dólares de ingresos y luego terminó o está por terminar en 14.000 millones. Por ahí hay un ajuste de unos 700 millones, una caída en los ingresos por impuestos. Hay también alguna estimación en exceso por el lado de los ingresos petroleros y hace esto que el ingreso sea menor y el déficit pudiera ser ligeramente superior, en mi caso, mi estimación a los 5.500 millones de dólares, a pesar de los esfuerzos que hace Finanzas por corregir, no sé si contablemente la semana pasada hubo un último movimiento de unos 400 millones que le restan un gasto que venía
elevado y lo están ajustando. O sea, de alguna manera, como quiera, quieren tratar de bajar el déficit de los 5.000 millones de dólares para efecto de presentarlo de esa manera, aunque los gastos, al ser superiores a los ingresos, este déficit te demanda endeudamiento. Y el endeudamiento externo a la fecha supera los 6.000 millones de dólares, que al final del día es lo relevante independientemente del tamaño del déficit fiscal. Ahora, economista, ¿cómo llegamos a ese déficit si el precio del petróleo tuvo una recuperación de $10 en comparación con el 2016? Y a eso tenemos que sumarle precisamente la deuda, 12.700 millones que se contrajeron este año. Sí, la deuda adicional, estos 12.700 millones de dólares, se compensa con los pagos que hay que hacer de amortización. Por lo tanto, la deuda neta del gobierno es solamente la deuda externa, estos 6.000 millones de dólares. ¿Y por qué la deuda externa y no la deuda externa más la interna? En este caso, la deuda interna aumenta a 2.500 millones en lo que va del 2017, pero esos 2.500 millones de dólares ya estaban en forma de pasivo en el gobierno, lo que eran los CETES que terminó el año pasado, en poder del Banco Central, y el gobierno lo que hace es cambiar CETES de corto plazo, deuda de corto plazo, por bonos de largo plazo en deuda interna, pero no es deuda adicional del gobierno. Y los 6.000 millones de dólares que están ahí en deuda externa, por ahí hay unos 1.000 millones, exactamente 970 millones de dólares, que son producto de una emisión de un par de emisiones de bonos de Petroecuador. De estos bonos de Petroecuador es deuda que queda registrada en Petroecuador, pero también le pega al endeudamiento público del país, y de alguna forma esa es la relación deuda y déficit fiscal. Y en el otro lado, los movimientos en ingresos y gastos, ¿no? Esa deuda interna es la que el ministro de la Torre dice que es como deberle a la esposa, ¿no? Que uno verá si le paga, cómo le paga, cuándo le paga. Exactamente, entonces no la consideran en el límite de endeudamiento del 40%, sino simplemente la dejan como deuda entre partes relacionadas, y ese límite de endeudamiento de deuda consolidada ubica al país con la deuda en un 32%. Pero acá es interesante una cosa, ese 32% de cara al 2018 va a aumentar seguramente a 38%. Y cuando el gobierno tenga que enfrentar la proforma del 2019, allá por octubre del 2018, entonces va a tener que pensar cómo hacer para subir el techo de endeudamiento, porque para el 2019, bien sea con el límite consolidado, va a superar el 40% y tendrá que hacer una reforma legal sin lugar a dudas para quizás aclarar y esclarecer las cifras de que hoy día estamos superando casi el 50% del endeudamiento público total. Ahora, para el 2018, le pregunto, de acuerdo a su criterio economista, ¿el presupuesto también tiene una sobreestimación de ingresos, o es que el gobierno está apostándole en serio a que la economía se reactive con ese proyecto de ley que envió el presidente Moreno y que ha sido tan cuestionado por los sectores productivos? En el lado de los ingresos de capital, el presupuesto del Estado 2017 señalaba 3.200 millones de dólares, y en el mismo año 2017, en el mes de septiembre quizás, hacen una corrección y disminuyen ese nivel de ingresos a unos 2.400 millones de dólares. Cuando el gobierno presenta la proforma del 2018, insiste en poner los 3.200 millones en ingresos de capital, a pesar de que ya había hecho este ajuste. Por lo tanto, ahí hay una sobreestimación de por lo menos unos 1.000 millones de dólares en los ingresos de capital, vinculados principalmente al petróleo. Y también hay una sobreestimación en los ingresos tributarios por unos 700 millones, que es el rezago de la acumulación del 2017. Por lo tanto, los 4.000 millones de dólares que el gobierno plantea en el lado del déficit fiscal esperado para el 2018, en realidad podría estar más cercano a los 6.000 millones, repitiendo la cifra del 2017 y lamentablemente insistir y repetir la cifra de los últimos 4 años, en donde el déficit fiscal del 2013 al 2017 superó los 20.000 millones de dólares, y los años siguientes nos llevarían a más de 30.000 millones, que es lo mismo que aumentaría la deuda en el mismo periodo. Ahora, el Banco Central del Ecuador dice que la economía habrá crecido durante el 2017 en un 1.5%. ¿Se puede hablar entonces de reactivación? Se lo consulto porque hay quienes dicen que la economía está desacelerada, pero si se crece 1.5%, ¿cómo se habla de desaceleración? ¿Es incompatible esto o hay una razón que lo explique? El último año que el país creció realmente fue el año 2014, cuando la economía creció 3.8%. Luego el 2015 la economía crece apenas 0.1%, para que el año 2016 la economía caiga bruscamente en 1.6%.
Y lo que tenemos hoy día en el año 2017 es un crecimiento después de una gran caída. Es decir, ni siquiera alcanzamos el 2017 a equilibrar la gran caída del 2016. Es decir, este 1.5 sumado al 0.1 del año 2015, lo que hace es dejarnos en crecimiento cero en los últimos 3 años. Por lo tanto, estamos frente a un estancamiento muy claro que el gobierno trata de decir que es una recuperación, pero no es más que un estancamiento, un llegar a un nivel de economía como el año 2014. Ahí estamos detenidos en el 2014, le toca al gobierno ver cómo reactiva la economía, ojalá incorporando al sector privado, ojalá escuchando al sector privado en lo que tiene que ver con medidas fiscales como aquella de eliminar el anticipo, como aquella de ir tumbando, aunque sea gradualmente, el impuesto a la salida de divisas, que son las dos principales reclamos que el sector privado le hacía al gobierno, y ahora se le agrega un tercero, que son toda la carga impositiva sobre las importaciones. ¿Cuál es el sustento, economista Ortiz, que tiene el gobierno para decirnos que el próximo año habrá un crecimiento de la economía del 2%? Si el modelo no ha cambiado, se continúa apostando a un agresivo endeudamiento y no se observa un crecimiento importante de las inversiones. Las cosas no suceden por arte de magia. Claro, es la insistencia en utilizar el endeudamiento para crecer. Veamos la cifra del 2017. La economía crece apenas 2.000 millones de dólares, de 98.000 millones de dólares a 100.000 millones. Son las cifras de Producto Interno Bruto. Apenas 2.000 millones de crecimiento, pero el endeudamiento aumenta más de 6.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que para crecer 2.000 millones el gobierno tiene que endeudarse en 6.000. Y es lo que está replicando para el año 2018 el gobierno, y una gran expectativa de que el sector privado se conecte y vaya avanzando en lo que es inversión de largo plazo, con la situación que no hay condiciones adecuadas escuchadas desde el sector privado. Desde el mes de junio venimos observando registros de inflación negativa, con excepción de agosto, que se marcó una inflación del 0.1% positivo, 0.01% positivo. Pero de ahí, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre, hemos tenido una economía con inflación negativa. Esto marca el estancamiento de la actividad económica y cuáles son y cómo se refleja esto en la calle, en lo micro. Sí, aquí hay un tema difícil de juntar, ¿no? La parte microeconómica y la parte macroeconómica. Microeconómica, la gente dice, yo no siento que los precios caigan, yo siento que los precios suben, pero quizás suben más lentamente, pero el estadígrafo, el dato que nos da el INEC nos dice que este año, 2017, por primera vez en quizás, sobre todo en la época dolarizada, hemos tenido un crecimiento de más de 5 meses negativos en inflación, que no había ocurrido antes. Por ahí habíamos tenido 4 años con 4 meses negativos. Pero entonces señala de que la economía está estancada, señala que la economía no logra ventas, y entonces si me voy a quedar con el producto sin poder venderlo, mejor bajo los precios. Y quizás eso ocurre también en diciembre. Y entonces es la señal más clara del estancamiento que estamos atravesando en los últimos 3 años. Economista, ¿es usted de los que creen que después de la consulta de febrero, un gobierno fortalecido por un eventual triunfo electoral estará en condiciones de tomar nuevas medidas económicas para apuntalar la economía, o considera que el presidente Moreno va a preferir un manejo ideologizado de la economía por sobre el pragmatismo que algunos sectores requieren? Yo no veo que haga falta esperar el resultado de la consulta popular para tomar cambios en la parte económica. El gobierno, si quisiera tomar cambios, lo debería hacer en este momento. Inclusive tomar cambios en este momento podría empujar aún más el tema de la consulta popular. ¿Qué es lo que yo sí creo que va a ocurrir? El gobierno va a tener que enfrentar cosas que no quiero hoy día señalar. ¿Qué dijo el presidente de la República en octubre cuando presentó la ley de reactivación económica? Dijo que él prefería no tocar ni el IVA ni los combustibles. Y también dijo que después de este paquete económico no iba a volver a tocar impuestos. Pero ahí, ¿qué ocurre? Si este año hemos aumentado la deuda a 6.000 millones de dólares, y es deuda externa básicamente, con un costo promedio de deuda de más del 8%, estamos hablando que para el año siguiente los intereses aumentan por lo menos unos 500 millones de dólares. Y esos intereses no se pagan solos, se pagan con impuestos. Por lo tanto, el gobierno, de cara al 2018, tendrá que insistir en políticas de generación de ingresos por el lado de impuestos. Y eso desgasta, y entonces el gobierno quiere hacerlo seguramente un poco más adelante, pero debería empezar a hacer cosas ya. El equipo económico hoy día está presentando lo mismo del pasado, cuando debería ir a hacer un giro para tratar de reactivar la economía de otra manera. Hubo ya algunos cambios dentro del equipo económico
¿Hace falta más cambios? El gobierno continúa en la política anterior. Lo que hubo es un cambio de silla, ¿no? En este juego de la silla, cuando se apaga la música, el ministro Rivera, que estaba como ministro en su momento, se fue a donde estaba el presidente de la República, al lado como consejero, se paró la música, se corrió y se movió hacia la superintendencia actual en que se encuentra, que lo esperó por más de 8 meses. Esperemos que luego de la consulta popular y que si logramos un resultado que la población desea y lo exprese mayoritariamente, entonces quizás esos puestos tendrán que ser removidos, pero vamos a ver si es que el gobierno insiste en colocar una silla adicional a los personajes que han destrozado la economía ecuatoriana. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto. Con gusto. 7:16, nos vamos a una pausa y al regresar está Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática. Hablamos sobre el juicio político contra Jorge Glass en prácticamente 5 días hábiles antes de que sea declarado abandono del cargo. ¿Cuál debería ser el perfil de su sucesor y los diálogos del gobierno? Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa. Lo dijo Epicteto de Frigia, filósofo grecolatino. y 21, Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias, un saludo afectuoso a toda la audiencia. Saludos igual. El presidente de la Asamblea, José Serrano, citó para hoy al CAL. El dictamen de la Corte para el enjuiciamiento político del vicepresidente ya está en la Asamblea. Y con esto, antes de los primeros días de enero, en una misma semana, ¿no podrán llevar a cabo un juicio político o igual lo van a acelerar? Bueno, ahí queremos pedir celeridad sin que se rompa el debido proceso. Hoy mismo este llamado al Consejo Administrativo de la Legislatura no tiene razón de ser. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 89, establece claramente la admisibilidad. Es decir, cuando viene ya con informe favorable, como es este caso de la Corte Constitucional, el presidente de la Asamblea tiene que remitir inmediatamente a través de la Secretaría a la Comisión de Fiscalización. Esto es inmediato. Solamente cuando viene con el dictamen desfavorable, puede reunir, de hecho debe reunir al CAL para proceder al archivo. Entonces hay que acelerar los procesos. La comisión igualmente de justicia para emitir, la comisión de fiscalización igualmente tiene que remitir de forma inmediata, es decir, podría ser hoy mismo los dos temas, ¿no es cierto? El presidente de la República, el de la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización, a su vez remitir la presidenta de la comisión, en este caso al vicepresidente, con toda la documentación, y tiene, eso sí es un plazo que no hay como obviar, son 5 días que tiene que entregarse pues la defensa en un claro proceso de cumplimiento, los 5 días de entregar todas las argumentaciones que él desee por escrito o hacerlo directamente. Entonces, luego sí vienen varios otros procesos, como hacer el informe, como difundir ese informe el presidente de la Asamblea, después hacer la convocatoria al Pleno, la interpelación que se lleva alrededor, podría ser muy larga, pero con 2 interpelantes y la defensa del presidente, del vicepresidente, yo creería que puede ser unos 2 días y después el llamado al Pleno. Es decir, estamos realmente con el tiempo muy apretado, claro, pero hay que darle celeridad. No solamente eso, sino que mientras este tiempo transcurre, está por terminar el periodo de ausencia del vicepresidente para que aplique este abandono del cargo. Pero ahora le pregunto, asambleísta, ¿dónde le deja a la Asamblea el que un vicepresidente sentenciado a 6 años, que además será investigado por otros delitos, aparte del de asociación ilícita por el cual fue sentenciado, deje de ser vicepresidente, no por una censura de la Asamblea, que es el órgano que corresponde, sino porque se cumplieron plazos o el tiempo para que sea considerado que abandonó su cargo? No podemos dejar que eso ocurra. Y estamos, creo que
con la norma constitucional muy claras para llevar adelante la censura y la destitución. Porque si me permite, por favor, ¿Cómo no? leer el artículo 149 en su primer inciso, señala claramente: quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos y estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente o el presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. Es decir, en el tema del abandono, tiene que decidir, comprobar la Corte Constitucional, y esto es de acuerdo al artículo también 145 de la Constitución, en su segundo acápite, que señala claramente que el abandono lo comprobará la Corte Constitucional y la Asamblea lo resolverá con el voto mayoritario. Entonces, mientras eso ocurre, hay el tiempo para llevar adelante el juicio político. El mensaje que daríamos desde la Asamblea Nacional a los ecuatorianos sería absolutamente negativo. Creo que se tomó su debido tiempo. En muchos casos, esa inconsistencia del artículo 129 de la Constitución, de que establece cuáles son los parámetros para llevar adelante un juicio político, en este caso al vicepresidente, es el que quizás determinó una toma más de tiempo. Claro, ahora eso ya sabemos qué pasó en la historia. Lo que no sabemos es lo que está por pasar, porque en efecto una cosa es el abandono de un cargo, otra cosa es una censura, que es lo que le corresponde a la Asamblea o al órgano legislativo. Ahora, no hay un tiempo definido ya sobre lo que va a pasar. No existen plazos preestablecidos para que el presidente, en cambio, el presidente Moreno, envíe su terna para ocupar el cargo de vicepresidente. ¿Creen que eso vaya a ser después de la consulta popular, que en el caso de ganar el sí podría legitimar el trabajo de Moreno, o es importante que lo haga antes? Yo creo que cuando se declare legalmente, y para eso tiene que cumplirse lo que ya señalaba, que sea la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional la que declare el abandono del cargo, y luego el presidente tendrá que enviar la terna. Yo creo que él deberá, en su reflexión interna, buscar los mecanismos más claros para darle también tranquilidad al país, y que no, yo creo que aquí no pesa mayor cosa el tema de la consulta popular. La consulta popular es un proceso que nos va a llevar, yo creo que a todos los ecuatorianos, con optimismo, a dar el apoyo contundente, así esperamos que sea, el sí contundente, así lo hemos decidido en Izquierda Democrática por las 7 preguntas, porque estamos claros que este es un proceso de transición que requiere un cambio para darle institucionalidad al país. Y ya se están barajando varios nombres, digo, para el próximo vicepresidente, pero en la política pues ya sabemos que por lo general los primeros nombres que aparecen salen como tubo de ensayo, pero aquí lo importante es lo que le conviene al país. ¿Qué perfil debería cumplir el vicepresidente a su juicio? Y por ende, ¿qué funciones va a tener? ¿En qué sectores van a impulsar o no? Porque ¿qué hemos tenido en los últimos años, asambleísta? Un vicepresidente como Moreno, con su gestión en el área social, las misiones, el trabajo con personas con discapacidad, o un vicepresidente como Jorge Glass, manejando los proyectos de millonarias inversiones con los sectores estratégicos del país. Bueno, yo creo que lo fundamental es que el vicepresidente conozca profundamente la realidad política, social, económica que vive el Ecuador, y que sobre esa base también conste con la confianza del presidente de la República. Lo que no puede existir es una confrontación o que existan dudas realmente de pues la función, en este caso, que le dé, de acuerdo a la Constitución, también el presidente de la República. Yo creo que está muy claro que el presidente de la República lo que buscará realmente es continuar con este proceso de diálogo, con este proceso de inclusión que requiere el Ecuador, esta reconciliación. Por lo tanto, hay que darle también ese mismo sentido, y hay que pasar, creo que es fundamental también, no solamente del diálogo, sino también a la ejecución de tantos proyectos que a través del diálogo fueron presentados. Y usted insiste, asambleísta, varias veces en el tema del diálogo, y ese es un punto importante, porque con las revelaciones del audio de Mangas, evidenciando la burla que ha sido este diálogo desde el sector
privado, indígenas, políticos incluso, se muestran incrédulos a este supuesto diálogo. Entonces, ¿usted lo que cree entonces es que el vicepresidente tendría esta ardua tarea de darle credibilidad haciendo que ese diálogo sea real, no solo conversaciones? Sí, yo considero que es indispensable que pasemos justamente de los planteamientos hechos por los distintos sectores que ahora fueron escuchados, y creo que eso ya fue un paso relevante. Yo creo que hay a incorporar tanto, y creo que en este diálogo no puede ser solamente desde la Presidencia de la República, se tiene que sumar la Asamblea Nacional y todas las funciones y organismos del Estado, de forma que las propuestas que se han presentado, y que hay excelentes propuestas, puedan ser incorporadas, algunas a normativas, otras a reformas, porque recordemos que muchas de las leyes que se hicieron desde una sola visión, con una sola pensamiento y con una línea de pensamiento político, nos ha llevado a tomar en consideración ahora que muchas de las normas no son aplicables y que muchas están creando graves inconvenientes a los ecuatorianos, y además también en las políticas del Estado. Entonces, ahora si es que se desarrolla una política real, no de la confrontación anterior, sino que de incorporación de las normas beneficiosas y además de políticas públicas claras, claro, que puedan llevar adelante procesos, nos van a apoyar mucho. Verlo plasmado en la práctica. De hecho, usted también se ha reunido con el presidente Moreno, han tenido estos diálogos, estas conversaciones, propuestas, pero hay que ver qué tanto de eso se acoge, más allá de que tengan la posibilidad de conversar. Pero solo para terminar, asambleísta, hablábamos del futuro vicepresidente. Usted me hablaba un poco del perfil también, pero ¿ustedes han sugerido nombres o creen que en vista de que en las elecciones triunfó un binomio, no solo el nombre del presidente, sino Alianza País, le corresponde a Alianza País ese cargo? Bueno, de acuerdo a la Constitución está absolutamente claro que a quien le corresponde escoger el vicepresidente es al presidente de la República. Es en este caso entonces el que tiene que determinar el perfil, tiene que determinar, para mí lo fundamental es la confianza, que exista realmente la posibilidad de encargarle ciertas funciones. Pero no han sugerido nombres. Para que sea un soporte. No hemos sugerido y no lo vamos a hacer, porque creo que es el presidente el que tiene que, pues de acuerdo a las personas que él conoce, a las dificultades que ahora mismo puede tener en su gobierno, a los procesos que quiere impulsar, a las propuestas que quiera darle mayor fuerza, el que determine quién es su compañera o compañero de fórmula. Son algunas de las observaciones, la lectura de Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted. 7:32. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ya está en nuestros estudios Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, con su réplica Abdalá Bucaram Puley sobre los informes de Contraloría respecto de su gestión como director regional del IES. Pausa y regresamos. Quédese en nuestra sintonía. Cuando un candidato invierte millones y millones en su campaña, no es un candidato, es un empresario. Y como empresario, cuando sea elegido, solo pensará en sacar lucro, provecho, y en lo que menos pensará será en la gente, lo dijo Carlos Gaviria Díaz, abogado, magistrado y político colombiano. La semana pasada, el director nacional de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, hizo referencia a procesos que la Contraloría General del Estado ha desarrollado y en los que existen indicios de responsabilidad penal en contra de Iván Espinel durante el tiempo que estuvo cumpliendo funciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre 2013 y 2014. Escuchemos lo que dijo Bucaram Puley. Hay 9 informes con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado en contra de Espinel por un perjuicio que asciende a los 400 millones de dólares solo en la provincia del Guayas y alrededor de 1.200 millones de dólares en todo el país, con esta famosa red de corrupción que falseaba facturas, sobrefacturaba, daba informes falsos con las clínicas privadas, perjudicando al Seguro Social. 9 informes de responsabilidad penal que reposan hace 2 años en la Fiscalía, sin que exista un llamado a juicio, una instrucción fiscal, sin que exista una sentencia al respecto, y se ha permitido que este joven corrupto
protegido por Glass y los Alvarado, vaya escalando en el Seguro Social y llegue a ser ministro de Estado y pretendió ser presidente de la República sencillamente con el dinero mal habido del Seguro Social. Entonces, cada vez que hoy el pueblo va a las clínicas privadas y no lo quieren atender porque el IES no paga, recuerden que es culpa de Espinel y una banda que se enquistó en el IES y se robó la plata del Seguro Social. Por fin, ante nuestra denuncia, la Fiscalía General del Estado, a través de un fiscal, Pedro Intriago, llama ya a una audiencia de formulación de cargos para abrir la instrucción fiscal y esperamos que dentro de esa audiencia se pida la prisión preventiva para no permitirle irse a Miami con Pedro Delgado y compañía y responda por haberse robado los dineros de los trabajadores en el Seguro Social. Esta mañana nos acompaña el doctor Iván Espinel, quien ha solicitado ejercer su derecho a la réplica. Buenos días, doctor, adelante con ella. Lenin, muy buenos días y muy buenos días a todos los ecuatorianos, esperando que hayan pasado una feliz Navidad bendecida en compañía de todos sus familiares. Hay que recalcar algo, ecuatorianos y Lenin. El señor Bucarán miente. Primero, que no tengo absolutamente nada que ver con la dirección provincial del IES. Estos informes, que no son 9, señor Bucarán, son 7, refieren 7 días que estuve como subdirector nacional de control. ¿Y por qué imputa la Contraloría en una supuesta implicación? Precisamente dicen por la falta de control a la administración del contrato con Redes. Lo podemos demostrar, Redes, la empresa auditora. En estos documentos, el 2 y 3 de abril, apenas pocos días de haber ingresado en esos 7 días, que fue desde el 26 de marzo en la noche, 27 en funciones, ya se reportaba informes sobre el control. Primero a la vocal del Consejo Directivo, en ese entonces representante de los trabajadores, y después al director nacional de salud. Esto es muy importante, ecuatorianos, porque se ejerce. El 4 de abril yo salgo con descanso médico, donde está demostrado aquí en el sistema del IES, hasta el 17 de abril. El 16 de marzo ya estaba fuera de ese puesto de subdirector nacional de control. Lo cierto es que usted tiene una glosa por 18 millones de dólares que se la impuso la Contraloría por su actuación como funcionario público en marzo y abril del 2014 por supuestamente haber autorizado pagos a prestadores de salud privados. ¿Qué pasó? Primero, Lenny, ecuatorianos, hay que establecer. La glosa no es de 18 millones de dólares contra Iván Espinel, es una glosa solidaria en la parte administrativa, en la parte civil, que es otra cosa de la parte penal. Como no hay una cuantificación específica en los informes de la Contraloría, es una glosa solidaria, la cual no ha sido notificado, como lo he referido varias veces, y que tenemos el derecho a la impugnación como un proceso normal administrativo, con las pruebas de descargo que se han presentado durante todo este proceso. Pero usted dijo algo muy importante, Lenny. Yo como subdirector nacional de control, como lo refiere el reglamento orgánico, la 457 del IES, no tenía pues competencia de pagarle a ningún prestador. Así hubiera querido, no podía, porque no estaba dentro de mis funciones. Y en la disposición primera, en la disposición general primera, refiere que el director general de ese entonces iba a dictaminar la normativa secundaria, la cual, al momento de mi salida, nunca estuvo. A pesar de aquello, se pidieron todas las documentaciones del caso y como se lo he demostrado, en 7 días se presentaron los informes en donde refiere que en el contrato de Redes, tal como aquí se dice, se está elaborando un instructivo, un flujograma para las prestaciones externas. Este informe de control, que es por la única cosa que se imputa como administrador del contrato en 7 días, se lo notificó de manera prioritaria. Ya después, pues yo salí del cargo y no tuve absolutamente nada que ver con esto. Y ahí se caen las mentiras de forma maliciosa. Y algo muy importante, los convenios con los prestadores privados, como lo reza en la página web del Seguro Social, no han terminado. ¿Cómo se le puede mentir a la gente? No sé si es la forma de hacer política, pero definitivamente no podemos caer en eso. Son 20 las personas que han sido llamadas o que serán llamadas a audiencia de formulación de cargos por este caso en el que se habla de perjuicios millonarios al Estado. Según la Contraloría, se pagó a una clínica 11.770 dólares por una cirugía que costaba 1.200 en función del tarifario. Por 15 tabletas de demosolomida que cuestan 600 dólares se facturaron 8.000. Esto por poner 2 ejemplos.
¿Por qué se pagaba en exceso, doctor Espinel? ¿Usted estaba al tanto? ¿Qué hizo para combatir esta situación durante el tiempo que estuvo como director regional? Mire, Lenny, precisando, no es cuando yo estuve director regional. El informe de Contraloría es cuando estuve de subdirector nacional de control. Incluso si hubiera estado en ese momento el informe como director regional, que no lo estoy, tampoco era mi competencia pagar. El sistema formaba redes, el sistema, en 7 días, ¿cómo me voy a enterar de esto, querido Lenny? El informe analiza desde el 2012 hasta el 2015, 1.152 días, de los cuales 7 días en funciones, y por eso se está en el informe. Pero a pesar de aquello, estimado Lenin y ciudadanos, nosotros no teníamos dicha competencia. Redes, que es la empresa auditora, auditaba los informes y después pasaba a la Subdirección Provincial de Salud en todas las provincias del IES, quien ordenaba o no los pagos. Pero en todo caso, como subdirector nacional de control, lo que nos competía en ese momento por delegación del director nacional de salud era hacerle el seguimiento, de lo cual lo hicimos el 2 y 3 de abril, al segundo y al tercer día de estar en funciones. Ya el 4 salía de funciones, pero nosotros comprendemos que infamemente se nos trata de vincular políticamente por el señor Bucaram simplemente para crear conmoción y especulación. No le mienta más al país, señor Bucaram. Con papeles se está demostrando, y aquí está el periodo de gestión de la Subdirección Nacional de Control, donde refiere: el 26 de marzo en la noche soy nombrado, el 27 entro en funciones y el 16 de abril es aceptada mi renuncia. Pero el 4, como lo reza el certificado médico, yo ya estaba con permiso médico hasta el 17 de abril y el 16 fue aceptada mi renuncia. 7 días ecuatorianos, sin ni siquiera poder pagar. Así hubiera querido, se vincula, y este señor miente al Ecuador, como ha sido su característica durante todo el tiempo. ¿Usted renuncia al Ministerio de Bienestar Social, doctor Espinel, en realidad para hacer campaña por el sí, como lo anunció en el Consejo Nacional Electoral, o para poder afrontar estos procesos que se le vienen con tranquilidad, fuera del gobierno, sin involucrarlo y sin tener pues la posición de ministro de Estado? Mire, Lenin, hemos sido transparentes con el Ecuador. Nosotros fuimos los que propusimos la ley Bisturí, que se entregó a la Asamblea hace algunos meses para combatir el cáncer de la corrupción. Hemos sido totalmente transparentes y lo dijimos. Nos dedicamos porque no nos interesa un puesto coyuntural, nos vamos a dedicar a la consulta popular porque nuestro apoyo son por los márgenes progresistas que deben manejarse en el Ecuador. Y enhorabuena, pues, que la justicia, ahora que no soy ministro, determine las responsabilidades o no de estos casos. Pero nuestro motivo fundamental, como se lo dijimos al presidente desde el inicio de la gestión, es respaldar el progreso del Ecuador y los temas sustantivos que enhorabuena se tratan en la consulta popular. Iván Espinel, quien como candidato a la presidencia de la República propuso que se le corten las manos a los corruptos y que se incrementen las penas en los casos de peculado de 13 a 40 años de reclusión, a ejercer Lenin, su derecho. una cosita más, por favor. Señor Bucaram, no mande emisarios, no me voy a reunir con usted. La verdad va a salir a la luz sobre todas las cosas. Gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor Espinel. Concluimos así esta emisión y, como siempre, a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenin. Será hasta entonces. Un buen día.